La siguiente historia me fue contada por mi abuelo. Él fue camionero toda su vida y antes de fallecer nos dejó dos anécdotas interesantes, las cuales les quiero compartir a continuación. Las dos historias suceden en una carretera que tiene fama de estar maldita. Se trata de una genuina carretera embrujada. Ha sido protagonista de accidentes y crímenes de todo tipo. Es la Rumorosa. Numerosas veces mi abuelo pasó por esa carretera. Siempre decía que a veces se podían ver sombras al lado y sobre la carretera. Estas sombras no las veían fijamente. Era como si éstas se ocultaran o desaparecieran a la vista del ojo humano, pero eran perceptibles por el rabillo del ojo. Numerosas veces mi abuelo las vio, y no era cosa de él solamente, sino que también sus compañeros, otros camioneros, las veían. Era algo normal y con lo que se tenía que lidiar día con día, en los largos caminos y sobre todo de noche. Mi abuelo se acostumbró a esto, porque a final de cuentas tenía que seguir trabajando. Para su mala suerte, esto escaló aún más, pues en una ocasión, una de estas sombras decidió no irse. Mi abuelo transitaba por esta carretera, cuando de pronto empezó a ver mediante la luz del camión que algo se iba moviendo del lado derecho. Él creyó en un inicio que esto debía ser alguna basura, alguna envoltura que se había atorado en el camión, y debido a la velocidad y el viento no se podía ir. Así que, en vista de esto, hizo algo que hacía comúnmente en este tipo de situaciones. Bajó la velocidad y trató de zigzaguear un poco el camión, pues no quería que aquella bolsa más adelante se pasara hacia el parabrisas. Pero notó que pasaba algo extraño, ya que parecía que esta sombra se quedaba en la carretera. Al parecer, no se trataba de una bolsa. Al poner más atención a esto, mi abuelo se dio cuenta que era la sombra de un hombre, la cual iba a un lado del camión. Esta sombra iba estática, simplemente parada a un lado, como si se encontrara flotando a un lado del camión. Poco a poco esta sombra fue bajando, a la vez que también se iba posicionando enfrente del camión, hasta el borde de quedar oculta por completo en el cofre del camión. Mi abuelo, debido a lo confundido que estaba, o más bien al terror que sentía en ese momento, optó por acelerar el camión, y cada segundo que pasaba él lo seguía acelerando, hasta que llegó el momento en que los faros del lado izquierdo, del lado del conductor donde él iba, se oscurecieron por completo. Esto quería decir que aquella cosa ahora se encontraba de su lado. El terror que sentía era que sabía que aquella cosa estaba viva. No sabía lo que era, pero podía soportar la velocidad del camión, que no necesariamente era baja, y se movía casi a sus anchas. Ahora se situaba a tan solo unos cuantos metros de él. Mi abuelo trataba de mantenerse concentrado en la carretera debido a la velocidad que llevaba. No se animaba a bajarla, ya que él explica que pensaba que si lo hacía, esta cosa que estaba al acecho enfrente de él, encontraría la manera de llegar hasta él. Pero el escenario no se pudo poner peor, ya que, de la nada, los faros de ambos lados del camión se apagaron súbitamente, dejando por completo en penumbra a mi abuelo, a merced de una carretera, conduciendo un camión pesado a muy seguramente exceso de velocidad. De inmediato mi abuelo empezó a bajar la velocidad hasta que por fin frenó de la manera más segura que pudo. Ni siquiera se orilló, no veía absolutamente nada, y solamente se arriesgó a bajarse del camión una vez que lo apagó, una vez que vio que aquella cosa no salía por ningún lado. Él siempre cargaba con un machete, el cual no dudó ni un segundo en sacarlo. Al bajar del camión y tratar de enfrentar a aquella cosa,
Se quedó impactado al ver que delante del camión no iba nada. Exactamente en ese mismo momento iba pasando una camioneta. Esta se detuvo más adelante a ver si mi abuelo necesitaba ayuda. Después de hablar un poco, mi abuelo se subió de nuevo al camión ya más tranquilo, pero al encenderlo y tratar de seguir adelante, dio un vistazo hacia atrás usando el espejo. En ese momento se dio cuenta que la sombra que había visto y que lo había seguido por todo el camino, ahora se encontraba atrás del camión, donde terminaba el contenedor. Esta vez de igual manera tan inerte, no hacía ni un solo movimiento. Lo que más temía en ese momento mi abuelo era que esta cosa de nueva cuenta empezara una persecución. Pensaba que trataba de hacerlo chocar, de que perdiera el control sobre el camión, por lo que empezó a avanzar lento, ya que le prestaba atención a esta cosa y también al frente del camino. Solamente pudo estar en paz cuando esta cosa se perdió en la distancia y la oscuridad de la noche. Mi abuelo rezó durante todo el camino hasta su destino, y desde ese momento se le convirtió en un verdadero terror el tener que volver a ver estas sombras por el camino. Vivió con el temor de que una de ellas pudiera volver a pegársele en su camino. Esta segunda historia le sucedió de nuevo en La Rumorosa, aunque en esta ocasión él era más joven e inexperto, por lo que fue una de sus primeras experiencias refiriéndonos a lo paranormal que le sucedió en su trabajo. Transitaba de nueva cuenta por La Rumorosa. En ese entonces él fumaba mucho, hábito que conforme pasó el tiempo afortunadamente dejó. Debido a que siempre necesitaba ir fumando en sus viajes, acostumbraba a jugar con un encendedor con la mano que llevaba en la ventana del camión. Siempre lo hacía y con toda confianza. En uno de estos tantos jugueteos, su encendedor, que era uno que le había regalado su padre antes de fallecer, se le cayó. Debido al cariño profundo que le tenía ese regalo, decidió detenerse más adelante en cuanto pudo. Con linterna en mano, bajó rápidamente del camión y a pesar de que estaban pasando algunos pocos autos esa noche, eso no le importó. Él quería recuperar ese regalo. Su búsqueda se vio recompensada cuando consiguió encontrar a aquel encendedor. Lo tomó del pavimento y volvió a su camión. En este transcurso fue cuando se encontró con lo que parecía ser una pareja. Era una mujer y un hombre que venían caminando a la orilla. Le llamó la atención a mi abuelo que esta pareja viniera sola a horas de la madrugada. No se podía observar ni un solo auto cerca. Parecían totalmente solitarios. Lo que motivó a mi abuelo a entablar conversación con ellos fue el aspecto que tenían. Ambos venían con ropas sucias y rasgadas. No tenían manchas de sangre, pero tampoco era que parecieran pordioseros. Sus ropas eran elegantes. El hombre vestía lo que parecía ser un traje. La mujer parecía que iba vestida con un vestido rojo, especial para embarazadas, porque sí, se podía ver que esta chica iba embarazada. Otra razón para que mi abuelo se acercara a ofrecer ayuda. No era el lugar ni las condiciones para que una mujer en su estado estuviera caminando a poca distancia de autos que venían a toda velocidad, por lo que mi abuelo les preguntó si necesitaban ayuda. Él apenas contaba con 24 años en ese momento. Esta pareja le contestó que había tenido un accidente unos kilómetros atrás y que por eso habían decidido caminar el resto de su trayecto.
Se dirigían según esto a el rancho El Solitario, el cual todavía quedaba a unos kilómetros de distancia. Mi abuelo se ofreció a ayudarlos, los iba a encaminar, pero en eso vio que un auto se encontraba estacionado detrás de su camión. Estaba demasiado junto, por lo que mi abuelo se adelantó, no sin antes señalarles a la pareja el camión al que debían ir. Al llegar al auto, se dio cuenta que no se encontraba estacionado, sino que se encontraba pegado a su camión. El auto había chocado. La protección delantera se encontraba totalmente despegada del auto, pues se había incrustado en el camión. Lo primero que revisó mi abuelo fue que estuviera bien el conductor. Se podía observar que había alcanzado a frenar, si no el choque hubiera sido mucho peor. El conductor no se encontraba en el auto, sino que venía bajando del camión. En cuanto vio a mi abuelo, bajó corriendo y fue a encontrarlo. Lo tomó de los hombros y no podía articular palabra. Este hombre estaba pálido, tenía los ojos abiertos como platos, tartamudeaba y no dejaba de temblar. Mi abuelo le dijo que se calmara, le preguntó que si se había lastimado con el choque, a lo que él contestó que no, que ellos lo habían hecho que se impactara contra el camión. Mi abuelo no sabía ni de qué estaba hablando, cuando este hombre le empezó a decir que algunos kilómetros atrás había subido a una pareja de novios a su auto. Los había recogido en la carretera, porque la novia venía embarazada, pero al subirlos a su auto, esta pareja que parecía de lo más normal, se convirtió en su peor pesadilla. Al ver por el retrovisor cómo se descomponían poco a poco, convirtiéndose en cadáveres vivientes, y llevando con ellos un olor a podredumbre que impregnó todo el automóvil. Este hombre, debido a la desesperación, dice que aceleró. Cuando vio de frente el camión estacionado, pensó en pedir ayuda, pero era tanta la velocidad a la que iba, que terminó por impactar con el vehículo en la parte trasera. Bajó de inmediato y buscó a mi abuelo en el camión. Cuando volvía de regreso, fue en ese punto que se encontró con mi abuelo. Él, al escuchar su historia, era cuestión de atar los cabos sueltos. Mi abuelo dejó a aquel hombre a un lado del camión y empezó a caminar lentamente hacia atrás, apuntando su lámpara en dirección a donde se suponía tendrían que venir aquella pareja. Aquella pareja que sonaba muy parecida a la que el conductor minutos antes había subido a su auto. La pareja ya no se encontraba, así como había aparecido en la calle, se había esfumado. Después de esto, mi abuelo le ofreció ayuda al conductor y lo llevó hasta una parada en la cual podía solicitar ayuda mecánica. Por el camino, mi abuelo y él hablaron sobre esta pareja. Después de contar las características de cómo venían vestidos y las señas de cada uno, tanto del novio como de la novia, llegaron a la conclusión de que se trataba de la misma pareja. Ambos la vieron. Mi abuelo dice que esto pudo deberse a un accidente, pues esa carretera es muy peligrosa, y tal vez esta pareja solamente es una de las tantas que tuvo un destino fatídico, el cual no deja descansar en paz a sus almas. Cabe recalcar una cosa: el hecho de que mi abuelo vea almas, por así decirlo, a un lado de la carretera, no es un fenómeno extraño o algo que solamente pase en La Rumorosa. Ha visto mujeres, hombres, ancianos e incluso niños caminando y jugando a un lado de la carretera. Todo esto sucediendo en carreteras muy alejadas de localidades. Es más que evidente que no se tratan de personas reales. Esto lo ha visto alrededor de México y Estados Unidos, que son los países en los que ha trabajado, pero no ha vuelto a cometer el mismo error. No ha vuelto a bajar del camión.
Lo siguiente es una experiencia extraña que le sucedió, pero no por eso deja de ser aterradora. En aquel tiempo, la madre de mi abuelo se encontraba enferma debido al cáncer. Se podía decir que ya estaba en fase terminal, pero aún así mi abuelo tuvo que continuar trabajando. Antes de irse del hospital le dijo a su madre que por favor lo esperara, que luchara, que él la quería volver a ver, que quería pasar más tiempo con ella. Esto debido a que ya le habían dicho a mi abuelo que a su madre le quedaba poco tiempo de vida. Trató de llevar su trabajo lo más rápido posible, cuando de pronto, en el tramo de La Rumorosa, le entró una llamada a su celular. La señal no era muy buena, pues era de los primeros celulares de aquel tiempo, los Nokia del año 2000. Al contestar y a pesar de la interferencia, pudo sostener una plática con una extraña mujer. Mi abuelo contestó su celular y lo único que recibió del otro lado de la llamada fue la voz de una mujer mayor. No era la voz de su madre, era la voz de alguien más, que le decía Octavio. Así se llamaba mi abuelo. Dile lo que le tengas que decir. Te está escuchando. Ya me la tengo que llevar. Mi abuelo no sabía qué responder. Varias veces le pidió a esta mujer que se identificara, que le dijera quién era o qué era lo que quería. Esta mujer simplemente se limitaba a repetir lo mismo. Le decía una y otra vez que le dijera lo que tenía pendiente, que lo estaba escuchando. Mi abuelo se orilló y al escuchar de nuevo lo que la voz le pedía, empezó a entender la situación. Se soltó a llorar y empezó a hablar como si su madre estuviera frente a él. Le pidió perdón por todas sus faltas y le dijo que la quería mucho. Después de terminar de hablar, la llamada se cortó y casi de inmediato dice mi abuelo que el llanto desapareció. Ya no sentía tristeza ni melancolía. Se sentía en paz, sabiendo que se había despedido de su madre. Algo dentro de él le decía que su madre había fallecido. En la mañana, cuando regresaba, recibió la llamada de su esposa, en efecto diciéndole que su madre ya había dejado este mundo, exactamente a las 2 de la mañana. Tan solo unos minutos después de que aquella llamada concluyera. Mi abuelo dice que en esa noche, la que llamó era la muerte. Esta le dio la oportunidad de despedirse de su madre antes de llevársela, como se lo dijo por teléfono. Mi abuelo, desde esta experiencia, ve a la muerte no como un paso que damos, sino como un ser misericordioso que le dio la oportunidad de despedirse de un ser amado. Espero que les hayan gustado mis relatos. Saludos a todos desde Aguascalientes.